tiempo. Muy buenas noches, buenos días, tardes, momento en el que nos escuchen, siempre será muy grato porque nos escuchan. Y bueno, ha llegado la hora de terminar este camino, esta aventura que hemos recorrido a lo largo de este iceberg de teorías conspirativas mexicanas, con una imagen que en algún momento nos encontramos por ahí, créditos a su autor, y que de repente decidimos, el equipo de Culto Podcast y la sección astral, detallar toda la serie de teorías que estaban aquí, desmintiéndolas, o en algún momento enriqueciendo el significado de las mismas. Y bueno, esto culminó en esta sección que a tanta gente le ha gustado y que hoy llega a su fin. Pero ¿qué fin le vamos a dar? Vamos a dar un fin digno de esta serie tan querida y tan afamada para nuestro podcast. Estas son, mis amigos, las teorías conspirativas mexicanas, parte 9 y última. Vamos a comenzar. La primera teoría es nada más y nada menos que la de 78 prefecturas y 3 capitanías. ¿De qué va esta teoría? Bueno, básicamente nos habla de que la estructura y la división política mexicana tiene ante todo una serie de divisiones coloniales que estas se instauraron para hacer divisiones ante los poblados y ante la cultura que se estaba generando en estos. Es decir, había una división mayor, estaba dirigido como en 3 capitales, por así decirlo. No capitales exactamente, pero sí como unos centros políticos de mayor relevancia. Y 78 prefecturas, como si fuesen 3 capitales y 78 estados. Entonces, lo que se dice según esta teoría es que aún existe este modo de gobernar. Esta teoría tendría mucha razón de ser si la burocracia no fuera como es. Entonces podemos dudar mucho de ella porque en realidad no podemos tener idea de cómo funcionaría un país de una manera tan colonial, si podemos darle un nombre. Entonces, esto nos puede explicar muchas cosas. ¿Por qué a la hora de haber trazado a la República Mexicana de esta forma, quedan cosas tan raras como ese bracito que en Tamaulipas cubre a Nuevo León? Como por qué en ciertas zonas de Michoacán hay más cultura de guerrero, por qué en el Estado de México en algunas partes hay cosas más michoacanas. Y es que esto está más relacionado a cómo lucía el mapa anterior. Entonces, la nueva división tuvo más fines políticos y económicos que culturales, como los que se contemplaban en un principio en la colonia. Y por eso de repente hay unas cosas muy raras. Por eso de repente hay como gastronomía oaxaqueña en ciertas partes de Guerrero, sobre todo fronterizas, porque anteriormente esa parte correspondía más a Oaxaca que Guerrero. Y así podemos encontrar casos en toda la República. Pero bueno, continuaremos con la siguiente teoría, que es la de las claves de Cricri. Cricri, bueno, Gabilondo Soler, José Gabilondo Soler, Cricri, cantante infantil que durante los años 40 y 50 sacó una gama de música muy innovadora en esos momentos, porque no existía música infantil. Y bueno, la teoría nos dice que esta música, así como en algún momento vimos en el especial de teorías conspirativas, en la sección de música, tiene mensajes ocultos. Esta vez no es si pones al revés la música, sino que esto es en la lírica de estas canciones. Las letras nos hablan de problemáticas sociales. Las letras nos hablan de la desigualdad social y nos hablan de problemas cotidianos.
Un ejemplo que podemos hacer básicamente muy, muy rápido es como la canción de La Patita. Ya saben que va al mercado y muchas cosas más. La canción, si la revisamos un poco, nos habla de cómo pues está sumida en la pobreza y es madre soltera y entonces no tiene ni siquiera con qué alimentar a sus hijos patos. Y bueno, si lo vemos así es muy cruda, es muy oscura. Se dice que esta teoría tiene un sustento muy interesante porque estamos hablando de los años 40 y 50. ¿Qué pasó unos 20 años después con esa juventud que llegó a escuchar esa música? Surgieron movimientos como el de 1968 y también el de 1971 con el halconazo. La teoría nos dice que en realidad esa música llegó a adoctrinar muy cabronamente a la gente de los suburbios, al punto de que de repente esto generó una conciencia grande en una época tan efervesciente. No nos consta, pero es muy interesante verlo desde ese modo. Y no perdemos nada con revisar las letras de la música de Cricri y de repente pues ver que podemos encontrarnos más. Esto sería un trabajo que en cierta sección de música podría hacerse. Bueno, no sabemos, pero bueno, vamos a continuar. La siguiente teoría es la de Honduras, que controla Chiapas. Para hacer esto tenemos que remitirnos al siglo XIX, cuando en 1821 se consolida la independencia de México y México queda muy grande, básicamente enorme. Abarca Centroamérica y abarca buena parte de lo que hoy es Estados Unidos. El primer imperio mexicano por parte de Agustín de Iturbide no llega a tener la mejor relación con los líderes centroamericanos, que de hecho se vieron muy ajenos al proceso de independencia. Por lo tanto, estos se separan 2 años después, en 1823, el 15 de septiembre para ser exactos. Por eso ellos celebran también su independencia ese día, pero no bajo el mismo concepto. Lo que sucede aquí es que lo que conocemos hoy como Centroamérica tuvo durante el siglo XIX desmadre y medio. Entonces se llegaron a separar entonces por sus provincias, por eso son tan pequeños estos países. Y la capital se encontraba en Guatemala. Guatemala en este entonces contenía una buena parte de Chiapas, conocida como el Soconusco, una región que es casi todo Chiapas, todo el Chiapas actual. Y lo que nos dice esta teoría es que cuando el gobierno mexicano trató de desestabilizar Centroamérica, bueno, la República Centroamericana, el gobierno dejó de estar en Chiapas, bueno, en Guatemala, es que son casi lo mismo, por favor, y se trasladó a Honduras, que era como la segunda capital. Y entonces a través de ese lugar se controlaba a la zona guatemalteca. Esta teoría evolucionó después porque el territorio del Soconusco todavía fue parte de la República Centroamericana, pero se adhirió a México años después. Por lo tanto, se dice que todavía había un poco de control centroamericano, más concreto desde Honduras, en la República Mexicana. Hoy en día pues eso sería muy descartable, viendo la situación actual y alejándonos de xenofobias y demás cosas, pues sigue siendo muy improbable. Bueno, vamos a continuar con la siguiente teoría, que es la de la autonomía de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de los Paros Locos, bueno, solo en mi escuela y en otros personajes secundarios de facultades. Pues la autonomía es un aspecto que se brinda a las universidades públicas para que tengan una libertad de cátedra. Para poder enseñar cómo, según sus métodos pedagógicos quieran, en tanto puedan proveerle empleados a la nación. Ese es en principio de lo que se trata una universidad autónoma pública. Lo que sucede con la UNAM es que se ha especulado mucho sobre esta autonomía. Se habla de que esta es más que nada un aspecto de extraterritorialidad, lo cual no es cierto. Técnicamente podría llegar el ejército ahí cuando quisiera, pero por obvias razones históricas no va a suceder. Y tampoco queremos que suceda. Lo cierto es que se ha especulado bastante, como les he mencionado, y se ha hablado incluso de que la autonomía va más allá de lo que hemos entendido. Por eso a mucha gente aún le sorprende que el presidente aún tenga mucha relación en la elección, tenga mucha injerencia en la elección del rector. Finalmente tiene que estar aliado con él, no hay de otra. Porque
es un poco parecido a lo del Politécnico. Lo elige el presidente y se esconde a base de una elección del consejo académico. No funciona así. Y a veces nos saca de onda pensar eso porque se malinterpreta la autonomía, como he mencionado. Lo cierto es que esa autonomía no es una cosa tan relevante como tenemos idea. Incluso a veces solo es la A de estas letras que luego encontramos por todos lados. Pero bueno, esto sucede en casi todas las universidades autónomas, no solo en la UNAM, pero por centralismo. Bueno, vamos a continuar. El Pípila cargaba el arca de la alianza, es la siguiente teoría de la que vamos a estar hablando. Y bueno, ¿qué nos dice esta teoría? Esta teoría tenemos que meternos a Historia de México, tenemos que meternos a Catecismo y tenemos que hablar de una colección de libros que son como el pilar de el mundo editorial mexicano en materia infantil. Vamos a hablar de la colección del Niño Mexicano. Esta colección de libros de texto surgió en el México porfirista como parte de las estrategias de educación pública y sobre todo para brindar una idea de la historia patria que quería moldearse en la población, sobre todo para estos futuros estudiantes y futuros profesionistas que el país quería empezar a formar de manera más concisa y más, por así decirlo, moldeada. Lo que pasó en una de estas ediciones es que algunas de estas ediciones eran escritas bajo el conservadurismo más rapaz, a pesar de que imperaba una tendencia más positivista en toda la administración de Porfirio Díaz, como se menciona muy bien con sus llamados científicos, pero la mayoría de los escritores de la época o eran extremadamente positivistas o algunos eran extremadamente conservadores. Y algunos de este bando conservador se dedicaban a hacer la escritura de muchos de estos libros. Uno de ellos era acerca de la comparación bíblica con la historia de México. Se hacían muchas comparativas, como que Jesús podría ser básicamente un personaje como Juárez. Recordemos que Juárez es exacerbado en el porfirismo, con comparaciones como lo decía, a César lo del César y a Dios lo de Dios, es técnicamente Juárez con las leyes de reforma. Y muchas cosas de este estilo. Pero uno de ellos podría haber sido que el Pípila cargaba con el arca de la alianza, aunque el Pípila la existencia del Pípila es muy discutible. Este autor lo ideó como una metáfora perfecta de que dentro del arca de la alianza se encontraba de alguna forma el espíritu, la esperanza del México que hoy entendimos. Bueno, que se entendía en esa época también. La teoría viene de este lado, pero también podría ser producto de una inventiva muy soez. Como ya estamos viendo que estamos llegando en algunos puntos acá, pero tampoco nos consta. Bueno, son teorías bastante curiosas en estos aspectos. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente, que es la de Benito Mussolini, bisnieto de Benito Juárez. Esto ya es bastante raro, para empezar. Creo que ni siquiera en tiempos y edades es poco probable que esto suceda. Bueno, no se sabe muy bien, pero bueno. Sabemos que nuestro metro con 37 centímetros de democracia, llamado Benito Juárez, tuvo varios hijos, pues hijas sobre todo, y estas las mandó a casar con europeos. Entonces los descendientes de Benito Juárez hoy en día están en Europa, así como los descendientes de Moctezuma. Esto es muy curioso, todos los ídolos de la historia oficial están en Europa, muy probablemente, se los garantizo. Entonces, lo que sucede aquí es que uno de los esposos de las hijas de Juárez, italiano, comenzó a tener descendencia, como es natural, y se dice que uno de estos terminó por ser Benito Mussolini, que incluso el nombre es en honor a su bisabuelo Benito Juárez. Esto es una teoría que tiene es bastante desconcertante. No nos consta, el linaje Mussolini también ha sido muy oculto por cuestiones de protección de los descendientes, y lo cierto es que tampoco estamos tan enterados de cómo ha sido la historia del linaje de los Juárez. Lo que sucede aquí es que en realidad la familia que se casó no tuvo descendencia plenamente italiana. Muchos eran de Austria, otros de Alemania, otros de Francia, pero italianos como tal y de la zona de donde es Benito Mussolini no lo eran. Entonces la teoría se queda en esto.
Y bueno, el nombre de Benito es muy común en Italia, eso debemos de recordarlo bastante. Y bueno, hablando de cosas que no nos constan, como todas las teorías, vamos a hablar de la siguiente teoría, que es el nahualismo. Como saben, en capítulos anteriores hemos hablado de lo que el nahualismo significa. Es una característica sobrenatural de individuos que pueden transformarse en animales o en un solo animal. Hemos hablado que son los primeros furros. Y hemos hablado que son muy comunes en el folclore mexicano del centro y sur del país. Pero esta teoría del nahualismo nos habla y nos lleva más allá de lo que podríamos pensar. Porque pensamos que el nahual, si existe, es en realidad pues un indígena o un hombre de pueblo, muy folclorista. Aquí la teoría nos dice que realmente los nahuales son los que están en las altas esferas del poder, aquellos poderosos, aquellos dirigentes. Y bueno, esta teoría en primer lugar podría tratar de mitificar más la figura de las personas que están en poder económico y político, pero también habla de que hemos estado regidos durante muchos años por muchos elementos nahualistas. ¿Se imaginan si esto fuese cierto? Pues entonces la teoría de la canica sería más real ahora, porque nuestra primera dama canica entonces sí sería la verdadera primera dama, porque entonces sabemos que el animal en el que se puede transformar nuestro señor presidente es un burro, bueno, o un caballo, o tal vez no. Bueno, con eso también cerramos la serie de chistes sobre la canica, que extrañaremos mucho, pero siempre seguirá presente en nuestros corazones. La siguiente teoría, hablando de gente que está en nuestros corazones, es la de Yolo Camotes, es John Titor. Yolo Camotes, un youtuber dedicado a videos sobre historia de México y personal inspiración de la sección astral, pues es básicamente un youtuber que se dedica a hacer videos sobre historia de México, sobre estos asuntos un tanto ocultos de la misma, y siempre con un tono desde lo científico hasta lo más conspiranoico. Y bueno, es básicamente un youtuber que se dedica a este estilo de videos, muy parecido a la sección astral, pero no. Y bueno, la teoría es más que nada en mame, porque hay gente que dice que él sería una especie de John Titor de viajero en el tiempo porque conoce a demasiado detalle este asunto. Y no, realmente simplemente es un buen retor. Lo explica muy bien, mejor que yo. Narra muy bien, mejor que yo, eso se los garantizo. Pero pues él no habla de... Él no tiene a los furros nahuales ni a la canica de por medio. Entonces, pues no hablemos de más de estas cosas por ahora. Lo cierto es de que pues, sus videos son muy entretenidos y ha tenido una deliciosa prosa con la cual es deleitado todo el público que lo escucha. Y la verdad es de que termina siendo muy conocido y muy popular por este buen contenido que hace. Y mucha gente sostiene esto más en mame que otra cosa. Y este es uno de los puestos de mame que lograron colarse en el último puesto de este iceberg. Pero bueno, siguiendo con esto, vamos a ver con la capital de México, es Alabama. ¿Por qué Alabama? Vamos a comenzar. Alabama, este estado sureño de los Estados Unidos, que en algún momento buena parte de él perteneció a México. Se dice que durante la pérdida del mismo territorio, la administración central se quedó ahí, en este estado. Por lo tanto, las reglas de este mismo se rigen desde acá. Porque sería más fácil si una invasión extranjera como la que se dio con los franceses en el siglo XIX le devolviera el control si llegaba de nuevo a Estados Unidos, si llegaba de nuevo por los Estados Unidos. Es una teoría bastante loca, pero nos habla también de cómo nos hemos olvidado también del territorio que alguna vez fue mexicano de Estados Unidos, y hoy y ahora de Estados Unidos. Lo cierto es que lo tenemos tan olvidado que llegamos a pasar por alto que alguna vez tuvo relevancia política. Y es que la historia estadounidense y una que otra historiografía nacional nos pintan que estos territorios estaban prácticamente siendo un desierto deshabitado, donde no cabía la vida y nadie quería vivir ahí. Esto no hay nada más alejado de la realidad que eso, porque los centros del norte eran especialmente mineros y ganaderos. Se dedicaban a una producción sin fin de cuero, de carne y minero después. Por lo tanto, se convirtió en un puesto tan importante para el virreinato
que muchas veces se promovía que la gente del sur se fuera a vivir al norte. De hecho, hay uno de los casos de migración más importantes que se dio en el siglo XVI fue de una comunidad tlaxcalteca de 20 familias que decidió mudarse a lo que hoy entenderíamos que es Nuevo León. Entonces sí, regios, ustedes descienden de tlaxcaltecas. Pero bueno, esta es otra historia. Esta relación entre norte y sur siempre es muy escabrosa por eso mismo, porque se olvida de alguna forma la relevancia que esta tuvo porque buena parte del norte ya no es mexicano. Dejó de serlo desde hace mucho tiempo por Estados Unidos. Y lo cierto es que lo cierto es que de repente se nos va la idea de que esos estados tuvieron relevancia, pero históricamente lo tuvieron, y bastante. Por eso de repente pasa por la mente de mucha gente decir esto, que Alabama es la capital de México actualmente, cosa muy rara. Pero bueno, sigamos con otra deliciosa teoría. Y para eso hablaremos de la teoría de que Pedro Infante murió en 1978. Pedro Infante, todos sabemos que murió por un accidente de aviación en 1957 y bueno, esto pues tiene en Mérida. Esto ha tenido muchas especulaciones a lo largo de su muerte, que fue tan prematura en la cúspide de su éxito. Se dice que en realidad él fingió su muerte. Se dice que huyó a Michoacán, en donde se quedó hasta su muerte, y que después se convirtió en un cantautor que se imitaba a sí mismo llamado Antonio Pedro. Esto lo hizo principalmente para huir de deudas y de muchas malas decisiones financieras que comenzó a tener y que ya no pudo evadirlas de ninguna forma. Esta es una teoría que se pone dentro del marco de teorías sobre gente muerta que no queremos que esté muerta. Pero es una clásica porque finalmente Pedro Infante es un ídolo de masas, un ídolo de multitudes gigantescos y siempre va a querer ser recordado como vivo. Y el mejor recuerdo que se quiere tener para un ídolo es que este muera de viejo, que tenga una larga vida. Y más si fue clandestina, eso le da más misticismo. Pero esto es lo que en realidad pasa, que se le quiso dar vida a alguien que murió desde hace mucho tiempo. Pero bueno, la siguiente teoría es una de las teorías de revisionismo histórico más descabelladas que he escuchado, pero también más interesantes porque podemos explicar algo muy importante aquí. Y es que México se independizó en 1634. 1634, siglo XVII, pleno auge del poder criollo en Nueva España. En su máximo haber estaba el poder económico del Imperio Español, plenamente consolidado aquí, que regía ante todo las fuerzas de la América hispánica, de Asia, del sureste asiático. O sea, era una cosa tremenda. Se dice que entonces por parte de la administración criolla decidió hacerse un levantamiento independentista que no se sabe por quién estuvo liderado. Seguimos en una sociedad de antiguo régimen, hay que recordar esto. Y entonces simplemente se comenzó a dar un tratamiento ya de colonia, por así decirlo, protectorado si queremos, porque el ejército también se formó hasta el siglo XVIII, pero ya en nombre de los propios criollos, es decir, ya con una identidad propia. Esta es una teoría que tiene dos puntos muy importantes por los cuales es peligroso hablar de ello. Número uno, la concepción de una nación plenamente no existe todavía. Es muy difícil hablar de una independencia. O te independentizas pero te vuelves otro reino, un poco como lo hizo Portugal antes. O de plano te conviertes en una sociedad que está totalmente ajena a un poder central. Entonces eso deviene en anarquía y en guerras civiles. Y eso no existió en un periodo tan fructífero como el siglo XVII mexicano. La siguiente es que la cuestión criolla aún no estaba tan efervesciente. De hecho, todavía tenían muchos privilegios. Los privilegios comenzaron a perderlos con las reformas borbónicas. Y eso fue en el siglo XVIII, a mediados del XVIII. Entonces, esto es muy descabellado, pero nos ayuda a entender cómo fue al menos un siglo tan desconocido como los años 1600, cuando el tirano mandó. Y no las calles de Cartagena, pero sí las de la Ciudad de México. Pero bueno, continuamos con la siguiente teoría,
que es la de el presidente Apache. Los rasgos físicos en los cuadros decimonónicos han sido muy engañosos desde siempre. Las imperfecciones o defectos raciales, bueno, en ese entonces defectos, estaban a la orden del día para su corrección. Por ejemplo, es imposible para la historia mexicana, al menos incluso ahora, pintar a un Morelos o pintar a un Vicente Guerrero como lo que eran, mulatos, eran negros. También se habla de que Guadalupe Victoria en realidad pues tenía rasgos indígenas muy demarcados, pero esto nunca ha sido una cosa que este tipo de pintura se esforzara en retratar. Por, ya saben, racismo, muchas cosas de este estilo, muy decimonónico el asunto. Y se dice entonces que también hubo un presidente de cepa apache, y este era nada más y nada menos que Antonio López de Santana, que sus cuadros en realidad estaban siendo alterados constantemente y que no conocemos realmente cómo lucía. Se hablaba de que incluso llegaba a tener el cabello largo. No lo sabemos, no nos consta. Y es que el general veracruzano, que tuvo también un origen un tanto tamaulipeco, bueno, novovizcaíno, digo, no, de Nueva Santander. Esa zona estaba en una zona que también compartía mucho territorio con apaches, y esto no debería sernos un tanto ajeno. Lo que sí ya está un poco fumado es que dicen que también hay un linaje de presidentes apaches a lo largo de la historia de México, pero eso sí ya se pierde un poco. Pero hablar del origen del origen de ciertos presidentes y de cómo estos se les ha ocultado un poco sus rasgos originales es una cosa que es muy relevante siempre, y nos habla de cómo se ha hecho un lavado estético, sobre todo para las figuras que se veneran desde nuestras instituciones y desde nuestra historia. Bueno, la siguiente teoría es la de María Lucía Esparza Alcarroba. Esta teoría nos habla sobre la vida de una guerrillera michoacana que llegó a instaurar incluso su propia comunidad, una comunidad independiente del ejército y de la policía de su estado. Se dice que llegó a tener tanta injerencia que tuvo que ser frenada por el propio narcotráfico de inicios de la década de los 2000, porque esto se dio en principios del milenio. Pero bueno, la teoría nos dice esto, que básicamente estaban levantando neozapatismos en ciertas partes del país. Este es un caso en concreto, y empezaron a ser sofocados cruelmente porque esto se les iba a salir de control. La siguiente teoría es la de Chapultepec 41. Chapultepec 41, una organización conocida por ser mayor que el CISEN, una organización que controla sobre todo la propaganda ideológica que se llega a reproducir en México. Toda, incluso la de contrapeso. Esto para hacer una falsa ilusión de que se está haciendo una especie de contrapeso, cuando en realidad este no lo hay y es sofocado el real, como lo vimos en la teoría anterior. Hablar de esto es como hablar de los hombres de negro mexicanos con sede en el castillo de Chapultepec, en su sótano, no lo sabemos. Pero bueno, esto nos pone a pensar mucho en ciertas cosas, ¿no? Como de repente edificios que no tenemos idea de cómo podrían ser enteramente tienen otro significado. Bueno, continuamos con otra teoría. Vamos a continuar con la teoría de... La siguiente teoría es la del irresolucionismo. Básicamente nos dice que ya no hay solución y que estamos jodidos. La siguiente teoría nos habla de... Esta siguiente teoría nos habla de que Miguel Hidalgo e Iturbide pactaron. Agustín de Iturbide y Miguel Hidalgo no estaban principalmente enemistados, simplemente tuvieron diferencias militares, sobre todo a la hora de atacar. Se dice que esto en realidad estuvo premeditado, pero el gobierno realista se les adelantó y perdieron a Hidalgo. Esto tenía el objetivo de formar una independencia que estuviese más asemejada a lo que sería una Commonwealth, que entonces estuviese todavía bajo el regimiento español, pero con una independencia en todos los aspectos, como lo es Canadá o lo fue la India con el Reino Unido, por ejemplo. Es una teoría que nos habla mucho de cómo hubiésemos querido que fueran las cosas, pero simplemente no lo fueron. Y bueno, una de las últimas teorías históricas, por cierto. La siguiente teoría es nada más y nada menos
es que en Banamex no hay ventanas. Dicen que si te das cuenta que si vas a un edificio de Banamex, esto no nos consta, te vas a dar cuenta que la mayoría de sus edificios no contienen ventanas. Esto es asociado a una cuestión de suicidios que se llegaron a dar en algún momento, que no tiene fecha exacta, pero que se llegan a dar. Y que incluso es una forma para que en caso de un asalto no puedan huir los asaltantes. Es una teoría bastante rara, pero nos habla un poco de una arquitectura, unos espacios bastante extraños para cierto tipo de espacios públicos. Porque de repente es más difícil encontrar baños en edificios de gobierno, cosas por el estilo. Esto nos presta una interpretación muy curiosa de cómo podrían estar acomodadas algunas cuestiones gubernamentales. Pero bueno, seguiremos con una de las últimas teorías, que es la de Ciudad de los Deportes. La Ciudad de los Deportes, ya saben, este emblemático edificio con forma de tortuga. Se dice que durante su construcción la población estuvo bastante enojada porque este espacio era al menos conocido no como un panteón ni un cementerio, sino como una especie de una especie de espacio para la relajación espiritual, así como suena, que estaba muy asociado a ritos indígenas que, al menos en la época en la que todavía todo eso era un lago, tenía bastante relevancia. Un poco como lo que serían los temazcales. Entonces, un grupúsculo de verdad muy pequeño comenzó a quejarse de manera activa, mandando cartas a presidencia, pero que obviamente fueron ignoradas, y se dice que actualmente hay incluso sectores de la población que están muy en desacuerdo con la creación de ese espacio en concreto, y que representa pues básicamente la negación de un gobierno ante peticiones populares. Nada que no nos diga Díaz Ordaz en su sexenio. Pero bueno, nuestra última teoría conspirativa mexicana, que hemos recorrido tanto en este iceberg para llegar aquí, y como joya de un pastel invertido, hablaremos de la Constitución Negra. Esta técnicamente es la teoría que rige sobre las teorías, porque es la negación en absoluto de todo lo que representa la idea de nación en la que nosotros habitamos. Todo, absolutamente todo, desde la historia, el territorio, nuestros dirigentes, todo esto es falso. Todo esto está con el objetivo de que no tengamos una idea de lo que estamos habitando ni de lo que hemos sido. No se sabe por qué, pero esta teoría es básicamente el principio de negación absoluto de todo. Entonces, ¿qué somos? ¿En dónde estamos? ¿Por qué teorizamos entonces? ¿Por qué nos cautiva tanto esta especulación, a veces literaria, a veces periodística, a veces historiográfica, que implica la conspiración? La conspiración máxima la teoría más bien máxima de conspiración en México es esta llamada Constitución Negra, y esta eres tú. Esto somos nosotros. Esto es todo lo que aquí estamos. El principio de negación absoluto es la madre de todas las teorías. Una constitución negra que nos rige y que pondera sobre todo lo que somos y todo lo que creemos. Es la madre, pero también el padre de todo lo que queremos llegar a entender. Y sobre todo también es el asesino de aquel sentimiento de que no tenemos idea de qué está pasando. Y entonces lo queremos reapropiar, queremos darle significado, queremos darle vida, queremos ser el dador de vida, pero también el que la quita. Queremos ser básicamente dueños de nuestro propio destino. Y para ser dueños de nuestro propio destino, tenemos que teorizar, tenemos que idear y tenemos que especular. Pero si nos quedamos ahí, ¿en realidad tenemos algo? Pues nos entretenemos un chingo. Eso sí es cierto, pero eso fue anticlimático. Pero bueno, esta teoría reflexión quiero que sea el fin de nuestra serie de teorías. 9 pisos, llegamos al fondo del iceberg. ¿Qué descubrimos? Que, somos reocurrentes. Pero bueno,
este es el fin de las teorías conspirativas, han llegado a su fin. Aquí suena la canción de Dragon Ball GT de fondo. Y bueno, yo me despido, soy Fernando de la sección astral. Han sido unos buenos capítulos, han sido unas teorías muy raras que, insisto, no hicimos nosotros. Créditos al autor de esa imagen. Por eso de repente la investigación fue muy dura, fue muy ardua. Porque algunas cosas pues yo creo que fueron inventiva del autor, pero de plano no las encontraba. Algunas sí, la mayoría sí, la gran mayoría sí. Algunas otras pues era una cosa de reacomodo porque sí tenían sentido. Pero bueno, el fin es este. Yo espero que les haya gustado esta serie. Vamos a traer más cosas relacionadas con historia de México, relacionadas con literatura en la sección astral y muchas cosas más que espero que disfruten y que espero que nos apoyen en este proyecto que tenemos nosotros, la familia de Culto Podcast, y con el único fin de entretenerlos a ustedes, y así vamos a andar continuando. Les deseo muy buenas noches, nos veremos con una nueva serie la semana que viene. No daré spoilers, pero trata de historia de México. Entonces vamos a continuar dándole y espero que les guste lo que venga, lo que viene, porque esto se viene muy en serio. Buenas noches, los quiero mucho. ¡Ah, perro! Hemos recorrido todo un gran iceberg de teorías, descubierto todas aquellas historias, anécdotas y vivencias ocultas, míticas y desconocidas que han existido a lo largo del tiempo en nuestro país. Este es el adiós de las teorías conspirativas mexicanas, pero es tan solo tu primer paso en el recorrido de los misterios de la vida. Es ahora cuando te decimos a ti: despierta. La verdad está allí afuera. Desde hace unos meses, al menos hace un tiempo, surgió una imagen muy conocida. Es nada más y nada menos un tema favorito para nuestro presidente, por cierto, el de los donkey shows, porque los donkey shows es algo muy conocido en el folclore humorístico gringo mexicano, que básicamente al final desistió la televisora en esta censura tan absurda y comenzaron a transmitir a Sailor Moon de una manera normal. Llegaron a ver ciertas apariciones extrañas de personajes como Chester Chetos y Cricri, en su versión, ya saben, como grillo, no como Francisco Gabilondo Soler. Esta teoría dice que Televisa, ya saben, esta gran televisora, esta gran cadena, es dueña de Sex-Mex. Pero ¿en dónde está lo conspirativo aquí? Se dice que en realidad hay líneas de cadenas de prostitución, cosa que sí fue real en Televisa. La siguiente teoría es el verdadero caso Cañitas. El caso Cañitas, tan conocido por este libro de Carlos Trejo, que por cierto en realidad no lo escribió Carlos Trejo, sino un escritor fantasma. Esto es información real. K es un mamífero, bueno, es un mamífero marino que está muy chiquito, es como una vaquita, por eso y es del mar, por eso es marina. Bueno, el gobierno pues mezcló a las víctimas del sismo con criminales o Teorías conspirativas mexicanas.